Hiro, maro ete no shaninka, saik heratsimi kame tanda pinan pichadiki, no kibos nag antaroe de tema kapichikita ete kapamena heta pintana, pamino programa ashi anyane. Kita ete mishinanti, ni matakemi, intana hero programa. Kita ete ya no shaninka ete maro ni no betsa heita manahami. Kita ete amena heti rori programa ka ashi anyane. Aite que no shaninkaite o shaite hiranki kitaite riki iko kashirisatika diciembre areta ita iterite iriori hiyetiri guardaparques peruano arimeca yoka guardaparques llama venta cojeitaro antamimashi o karatira 29 millones hectáreas o ka tiempo yaku yetiri irota que Pajita Kotachari, biodiversidad Nampitsi Sato Perú. Arita que mishirenzi, tema anambits de Kika Perú, Oshiomaro eteniora guardaparques, Irirori Payeni, Yantiroka Antahuerencica, tema Yameta Coyes Antirorimeca Oka investigaciones científicas, Aisatita, Yamena Coperotiro, monitoreo biológico, tema Itzpayatarimeca Maro eteni Yantiroka Antahuerencica, Yabakimaro eteni Yora Kibanta Yetzidori, Itzpayatrimaro eteni Atrisaika, Hetats de Anta, Inambits de Kipayeni locales, Tameja Amenawagero Mega Oka, Antagri Producción Informe. La labor del guardaparque requiere de mucha dedicación, vocación de servicio y a la vez un gran sentido de defensa de nuestras áreas naturales protegidas. Es por ello que se creó este reconocimiento por el Día del Guardaparque Peruano, conmemorándose cada 6 de diciembre. Además de sus actividades de control y monitoreo de las áreas naturales protegidas, los guardaparques brindan talleres y charlas sobre educación ambiental a escolares y al público en general en las diferentes regiones donde se ubican. En esta tarea educativa, los talleres son enriquecidos por sus conocimientos del cuidado de la biodiversidad. El trabajo de cada guardaparque no solo tiene impacto en las áreas naturales protegidas, sino también en los estudiantes e investigadores que pueden visitar, trabajar y aprender durante sus visitas a estas zonas. Esto con el objetivo de conocer más sobre la biodiversidad que albergan estos territorios protegidos por el Estado. Los guardaparques trabajan cada día desde sus puestos, a cientos de kilómetros de distancia, con el compromiso de resguardar los territorios con el más alto valor en conservación en beneficio del medio ambiente. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, destacó el arduo trabajo de los guardaparques, que se encuentran en la primera línea de defensa para la conservación de más de 29 millones de hectáreas, que representan lo mejor de la biodiversidad del Perú. En cada rincón del país se encuentra uno de los guardaparques del CERNAM, que se capacitan y entrenan para conservar las 76 áreas naturales protegidas de Administración Nacional. A ello se suman guardaparques comunales y voluntarios que consolidan la protección en áreas de conservación regional y áreas de conservación privada. Las y los guardaparques son personas que trabajan en condiciones climáticas extremas y se desempeñan en el interior de las áreas naturales protegidas en puestos de vigilancia y control, albergues, puestos de control fronterizos, centros de interpretación, subsedes y refugios, en ecosistemas que van desde la selva amazónica, los Andes peruanos o espacios marinos, que son recorridos cada día por estos héroes de la conservación. Con la reciente aprobación de la Ley número 31991, se crea el Cuerpo de Guardaparques del Perú y se genera un régimen especial laboral, valorando los conocimientos ancestrales y el dominio de las lenguas indígenas originarias, lo que es un verdadero avance. Hoy, los y las guardaparques forman parte del CERNAM, encargados de liderar el cuidado de nuestra casa natural. Trabajo imprescindible para nuestra supervivencia. Gracias a los guardaparques por cuidar nuestras áreas protegidas. No ves a maro ni guardaparques.
Areta itara ita iterite. Irio heita kera, amena kotirori kempoyako tansi antamimash. No shaninkaite, iriota que meca atiripeca, amena kotirori hitacharira áreas naturales protegidas terrestre a esati marino costeras. Maro etene yora guardaparques teme irirori payeni ari cantari. Yama ventakotaro asaika hetsinta antami shiki ashi arori payeni. Kantimaita chatima irirori anta irirori kanta heitara ininta perotirora antami shi irota ki yama ventako heitantarori la naturaleza. Poya kutabena shanika korai que no pia heita pai. No shaninkaite pia heita pahanameka programa kika no canta heitempi ikibantamana kero programa Omar Ubiyus Tolentino irinti jefe otima kera ora refugio de vida silvestre de los pantanos de Villa amena kotiri Cernam noña beta kotaba keri meka irointi areta kara y taiterite y tiri guardaparques peruano arime no estaba quieta kitaiteri Omar Tenis. Aribe, same añabeta kotaba kerita yora guardaparques, hauke canta kotari meka, paita yanta heitiri yori. Mira, el Ministerio del Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado, el CERNAN, cubre casi el 18% del territorio nacional conservando biodiversidad en todas las regiones. Es un gran territorio y nuestra primera línea de acción la tenemos con los guardaparques. Ellos se encuentran distribuidos en costa, sierra y selva y en el mar peruano y son nuestro personal de vanguardia. Entonces estamos hablando de estas personas que están a nivel nacional y son los primeros con los cuales alguien que va a áreas naturales protegidas se encuentra. Ahí te que. Yorame ka guardaparques ka ibame pini heitiri y yo tanta tearori yanta heiteri yama covendan charori hitacharira medio ambiente. Definitivamente, ¿no? Son nuestra primera línea de acción en costa, sierra y selva y como sabemos la topografía del Perú es muy diversa. Tenemos el mar peruano, tenemos la costa, la sierra con los Andes y nuestra selva. Entonces, necesitamos tener personal capacitado y siempre están en constante preparación. Tenemos a nivel nacional 900 guardaparques, de los cuales muchos de ellos ya están capacitados en incendios forestales, en la costa peruana son buzos, patrones de lancha, en la sierra se hacen patrullajes, tienen capacidad para utilizar drones, para utilizar imágenes de satélite para planificar sus patrullajes, ¿no? Además de tener una capacitación para el tema de conciliación o conversación con todo tipo de población local, incluidas las comunidades nativas e indígenas. Me caite, llora guardaparques, timatsi asaria heita kariri, nirora tiri antasyetarori, kari perori hitacharira temas ilegales, acante a esati, llama covendan charori, o cante antamimashi. Meka Cernam paita antiri ama coventa heitan chariri iriori, abishimo heiterinera. Esa pregunta es muy interesante porque la conservación de la biodiversidad nos somete a muchos impactos negativos y uno de ellos es el que tú manifiestas. Por lo tanto, el trabajo del CERNAN a través de guardaparques especialistas se realiza con la población local. Es importantísimo la colaboración con ellos, ganarnos a ellos, capacitarlos a ellos, para que junto con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas o la Marina de Guerra, se hacen en conjunto muchos de esos patrullajes en donde se tiene que hacer intervenciones a personas inescrupulosas o actividades ilegales, como la tala ilegal que tenemos en la selva, ¿no? Entonces, el patrullaje es un trabajo en conjunto que se realiza con apoyo de la población para tener la información en muchos casos y con las fuerzas del orden que nos acompañan en ese trabajo. Me cayó que guardaparque está tsirika
Irio heita que más saika heita tsiri inampitstepe ki antami mashiki y saika heitiri cantetiri comunidades. Mira, tenemos 77 áreas naturales protegidas y más de una decena de reservas comunales. La reserva comunal, dentro de esa categoría, se establecen generalmente sobre territorios que pertenecen a personas privadas o fundamentalmente de comunidades, tanto nativas como comunidades campesinas. Entonces, el CERNAM trabaja con contratos de administración con estas comunidades y el personal guardaparque y hasta especialista es de la propia comunidad. Es importantísimo porque ellos son los que conocen la zona, son los que protegen los recursos y son un valor importantísimo que no podemos dejar en manos de personas que no conocen. Esa es una alianza estratégica que tiene el CERNAM con las comunidades en general, ¿no? Para poder avanzar y conservar la biodiversidad tan grande que tenemos. Ahí te da que meca yoka añabeta cotabaqueririka iriori guardaparques ha ok hayetiri iriori yamena coyetiro y kempo ya coyetirora antamimashi. Los guardaparques actualmente en estas épocas que vivimos se apoyan mucho en la tecnología, ¿no? Para hacer un patrullaje se tiene que hacer una planificación previa. Se tiene un software por el cual el patrullaje se realiza ya con equipos que captan las señales de internet, ¿no? Satelitales en los casos en los que no hay, y se programa el patrullaje y se sigue una ruta, le llaman traquear, para cuales se sigue una ruta ya planificada. En esta ruta planificada se usan imágenes de satélite, se tiene convenios con algunas instituciones que nos facilitan las imágenes de satélite del día o de la semana para poder hacer los patrullajes. Se utilizan drones, ¿no? Para hacer esos vuelos de drones con fotografías o videos para zonas inaccesibles, para controlar todo el territorio que tenemos, ¿no? Entonces, todo tipo de tecnología es usada ya por los guardaparques para hacer este tipo de trabajo, porque siendo el territorio tan amplio y tan agreste, no se podría hacer solamente caminando como hace mucho tiempo. Ahora tenemos el apoyo ya de la tecnología y están capacitados para hacerlo. Ahí te da que chora nira oka y kempo ya coyetirora cante antami reservas comunales, parques nacionales. Ahí está aquí saika yetiri yora shanika Amazonía sati ariori ki kobana que iriori yaye y kobinsate y viari iriori batsatsi iri campa yaye ora chochoki hakukanta kotaria. Mira, una de las categorías de aprovechamiento directo son las reservas comunales. Por lo tanto, en las reservas comunales se puede aprovechar los recursos naturales directamente, pero este aprovechamiento que se debe realizar conjuntamente con las propias comunidades, con las personas de las comunidades, desarrollan planes de aprovechamiento. Tiene que aprobarse un plan de aprovechamiento aprobado por el CERNAM, pero con la validación de las comunidades para que el recurso que sea aprovechado se pueda mantener. No podemos depredar, se aprovecha. Entonces, el conocimiento que tienen las comunidades sobre estos recursos es importantísimo para la aprobación de estos planes de aprovechamiento. Estos planes de aprovechamiento nos permiten mantener el recurso siempre para todas las generaciones presentes y futuras, pero aprovechar aquello que sí en el momento se puede aprovechar para su subsistencia, manejo o aprovechamiento económico también. Pinimo taka kenaro meka oka kamantan sta sirikano yota hiri no kobiri kanarori no hicha guardaparques paiti koba koyete nari impoihi haokano ñaye terori y koba koyeta kenari ora no yotan chari. Como ya he mencionado, tenemos áreas naturales protegidas en la zona de costa, sierra y selva, o sea, las características varían por el tipo de hábitat, por lo agreste o por sus condiciones climáticas. Por lo tanto, lo más importante es tener una formación básica, ¿no?, que te permita poder asumir responsabilidades. ¿Como cuáles? En la costa, las áreas naturales protegidas que son marinas, poder tener licencia de manejo de embarcaciones, le llaman patrón de lancha, saber tener el manejo de dron, poder saber tener el manejo de GPS, ¿no? Pero que es fundamentalmente la base, lo básico,
porque la tecnología como va evolucionando, luego las capacitaciones van perfeccionando. En la sierra, poder conocer el tema de un poco de imágenes de satélite, poder conocer la lectura de mapas o orientarse con brújula, que fundamentalmente estaban ahora ya en los celulares que vienen, ¿no? Y en la selva poder tener el manejo de embarcaciones también en río, ¿no? Que no es lo mismo que en el mar. Entonces, esas capacidades son importantes, ¿no? O sea, tener sus brevetes y sus licencias de manejo de estas informaciones. Y un estado físico importante. No podemos tener personas que no tengan un buen estado físico porque las inclemencias del tiempo en muchas áreas nos juegan malas pasadas a veces, ¿no? Ahí te que. Chora ni más pachini pillota cajeita na queriría mena cojeita querica. La conservación de la biodiversidad que realiza el Sarnán no es posible si es que no tenemos el apoyo de las poblaciones locales o las propias comunidades. Entonces yo los invito a que colaboren, infórmense, acérquense al Sarnán, a los locales del Sarnán, tomen conocimiento, participen, sean parte de la conservación también, porque si no tenemos ese conocimiento no vamos a querer o no vamos a querer conservar. El conocer las áreas protegidas va a permitir conservarlo. Esa es una de las maneras. Por lo tanto, invito a todo el Perú a sumarse a la conservación de las áreas naturales protegidas y celebremos el Día del Guardaparque Peruano como un día importante, ¿no? Por la lucha que tienen nuestros guardaparques a nivel nacional. Ariobe Omar no pasó en itimi poca mana que ka pillotas cana que naro ora cante kamantan sikametsa. No shaninkaite ayotan tabakiari meka o ka kamantan statsirika a pasón que tabakerita Omar Ubiyus irintira ingeniero antabeta tsiri ara Cernam que y canta que meka. Otima chamaro ni akaheitana que amena kotancharori ora kempoya kotansi anampite ki anan antami mashteki timanta yetarorida a esa tía que mi santa che y canta yeteri ora y yoshiventa yetirorica pico virica virori ora pihicha guardaparques pamena cotero interineki ostoba goti y coba coyete miri ata ku cantari no shaninkai ariobe no shaninka pasón que saca jeta va cora que pachini amena jeteri programa aquí. Arivino shaninka apita bajerota programa ashi añane kapchekita de ikivantachana irinti yora Ciro Salazar, vocero de la Fundación para la Conservación y del Desarrollo Sostenible Perú. Quien está acá, cuando cotemeke iroñaca, oca proyectos viales anta Amazonía aquí. Kitai teribe Ciro. Kitai tere Cintia, muchas gracias por el espacio. Paitama abishmot dori roñaca anta erokari mantenta tarotsi ibetska yetaetro carreteras anta en la selva. Claro, la construcción en la Amazonía es distinta a zonas como de costa o sierra porque hay, por razones climáticas para empezar, ¿no? Hay constantes lluvias e inundaciones y eso hace que tanto el proceso de construcción como el mantenimiento de las vías sea distinto, ¿no? Y cada vez más frecuente que en la costa, por ejemplo. Pero también hay temas que tienen que ver con la planificación. Por ejemplo, a diferencia de la costa, donde hay poblaciones o centros poblados mucho más grandes, de cientos de miles de personas, en la Amazonía tenemos caseríos de 100, 200, 300 personas. Entonces, una carretera a veces resulta bastante caro para el Estado, para efectos de poder generar esa conectividad, ¿no? Que es un derecho de las personas. Entonces, a veces, como resulta muy caro, hay que pensar en otras alternativas que pueden ser complementarias a la carretera, que pueden ser los puentes viales o mejorar el transporte fluvial. Entonces, a veces en realidad se puede buscar soluciones que contemplen más de una salida, o sea, la construcción de la carretera, el puente aéreo y quizás la mejora del transporte fluvial. Entonces, es un poco más complejo planificar esas soluciones en la Amazonía. Paitama ora abishmoyetiro ruñaca oca proyectos payeni adike yantaitero anta Amazonía ki ejatzita ora cari peroyetero ruñaca medioambientales poñasta sociales ejatzita económicos.
Hay una historia muy compleja de construcción de carreteras en la Amazonía porque con mucha frecuencia lo que ocasionan es una ocupación desordenada del territorio. Y esa ocupación desordenada se manifiesta en muchos casos en deforestación. A diferencia de costa y sierra, donde hay incluso estudios que te dicen que las carreteras suelen mejorar el comercio, mejorar los ingresos de la población, les facilitan el acceso a servicios públicos, que ese es el objetivo de una carretera, pero en la Amazonía hay pocas investigaciones. No se sabe mucho cuál es el costo y el beneficio de las carreteras. Entonces, empezando por eso, es un reto planificar. Ahora, cuando hablamos de deforestación, no solamente estamos hablando de pérdida de biodiversidad, sino la deforestación suele venir acompañada de mayor incidencia de enfermedades, ¿no? Como la malaria, por ejemplo. Entonces, ahí hay una serie de efectos indirectos que se dan, ¿no? Y se supone que el Estado debería considerar eso al momento de planificar una carretera. Entonces, no solamente hay que tener el cuidado de evitar deforestación, sino de prevenir una mayor incidencia de enfermedades. Ahora, el estudio que nosotros hemos elaborado recientemente aborda una de las implicancias de las carreteras en la Amazonía que tiene que ver en cómo pueden favorecer a actores ilegales, ¿no? Porque así como los actores, las empresas formales, los actores ilegales también pueden aprovechar las infraestructuras que construye el Estado. Eso pasa en todo el país en realidad, pero quizás en la Amazonía el reto es más grande porque hay menor presencia del Estado, menor capacidad de fiscalizar o de controlar qué es lo que pasa o qué es lo que transita por las carreteras. Entonces eso es un poco lo que nos motivó a generar este estudio, pero también porque hay crecientes preocupaciones y demandas de pueblos indígenas, comunidades y federaciones, porque cada vez hay más casos en los cuales las carreteras o los caminos terminan sirviendo más aparentemente a actores ilegales y no tanto a las poblaciones. Ciro, timache aparo ne kamantanchi, pantajeita keri, tema ora, irikari periotetro, Amazonía, o timache ama venta cocharo, tema añaki riruñaca, atiripayeni, antiroricari, pero tanti ilegales. Anta Amazonía aquí. ¿Cuánta cota iroñaga camantanska? Lo que nosotros hemos tratado de hacer es un poco juntar información que tiene el propio Estado peruano, en los propios informes que tiene el Estado peruano desde hace varios años, pero también informes periodísticos y de organizaciones indígenas. Porque en realidad, si bien esto no es un tema nuevo, por ejemplo, un caso conocido es el de la Interoceánica Sur. Creo que eso sí es más o menos conocido, cómo esa carretera en Madre de Dios terminó sirviendo a la minería ilegal en esa región y les facilitó ampliar sus operaciones, extenderse en Madre de Dios. Pero en realidad hay muchísimos caminos y carreteras en otras regiones como Loreto, Ucayali, etcétera, donde estas infraestructuras también sirven a actores ilegales, al narcotráfico o a la minería ilegal. Y lo que nosotros quisimos es analizar un grupo pequeño de proyectos que están actualmente promoviéndose por el Estado, que son 5 proyectos, ¿no? 3 en Loreto y 2 en Ucayali, y entender cómo, a partir de las experiencias del pasado, esos proyectos pueden servir a estas economías ilegales. Pero incluso encontramos algo más grave, porque parte por la ubicación de estos proyectos, lo que entendimos es que pueden contribuir a organizaciones criminales de Colombia y de Brasil. Organizaciones que tienen personal entrenado, armado, son muy grandes y en algunas zonas incluso tienen el control del territorio, donde no hay presencia del Estado. Entonces quisimos entender cómo hay esa conexión con estos actores, generar esa alerta, pero también, y eso lo vamos a hablar seguramente en unos segundos, qué se puede hacer para evitar que esos riesgos se concreten, porque somos conscientes, y eso me parece importante resaltarlo, que primero debe estar el derecho de las poblaciones, incluidas las de frontera, de tener conectividad. Eso el Estado lo tiene que garantizar. Y si las carreteras son parte de la solución, tiene que hacerse, pero tomando las medidas necesarias para evitar que estos proyectos beneficien a actores ilegales, ¿no? Aririka yakakotaita keroka antawaerentzika proyecto erorika yakakotaitirochi
tema isaiga hejin tayora inambitsteki payeni pueblos indígenas arima ora paita abishimo hejiri irori payeni. Hay una situación que se está dando, lo hemos detectado en Amazonas, en Loreto, y es que los actores ilegales están cada vez más participando incluso en la provisión de servicios públicos. O sea, ellos están dando dinero que está sirviendo para construir losas deportivas, mejorar colegios, mejorar postas, titular comunidades, etc. Entonces es una vinculación más profunda con las poblaciones rurales. El riesgo principal que nosotros creemos es que si se hacen estas carreteras de la forma que actualmente lo hace el Estado, va a beneficiar la logística de estos actores ilegales. Esto significa que les va a facilitar su provisión de insumos, maquinaria, combustible, productos químicos, etc. Pero también le va a dar nuevas rutas para exportación de oro ilegal o de coca, ¿no? Entonces eso les va a permitir a estos actores tener mucha mayor presencia en estos territorios y prácticamente invisibilizar al Estado, ¿no? Entonces creemos que ese es el riesgo principal. Ahora, como consecuencia de eso, obviamente, si estas operaciones de minería ilegal o de narcotráfico se expanden, eso también se va a traducir en contaminación, ¿no? En pérdida de biodiversidad y en degradación de los territorios que son importantes para las comunidades, porque las comunidades, y tú lo sabes mejor que yo, el control de su territorio y la gestión de su territorio tiene que ver, entre otras cosas, con su economía. Y no solamente es economía de subsistencia, porque ellos también, los pueblos indígenas, comercian productos con mercados regionales. Entonces, si esos bosques y esos territorios se degradan, va a haber también una afectación a sus economías locales. Por eso la importancia de entender estos riesgos, de cómo la criminalidad puede crecer y cómo también, por supuesto, el siguiente paso es qué hacer para evitar eso, ¿no? Kana kena pequena tataka papatotaka ke organización orau pamena kota cilurunya katskatkan dero meka otsmancari oka carretera area tancari antana bitski purus tamari saik heti ashani kapayen idirori sko uera kota ironya ka oka panciru antawairentsika. Si bien es cierto, nosotros hemos analizado un proyecto que está promoviendo el Congreso que se llama Pucallpa Abreu, ¿no? Que está en la frontera con el estado de Acre, en Brasil. Hay también otras iniciativas que buscan impulsar proyectos hacia la zona del Purús, buscando la conectividad y que las poblaciones puedan sacar sus productos, puedan desarrollarse. Entonces, lo que nosotros planteamos, y también hemos tenido reuniones con Oraú, es lo siguiente. Lo que la experiencia previa en el Perú nos dice es que si tú vas solo con una carretera, ese comercio solamente va a beneficiar a unos pocos, a los comerciantes, que son los que pueden imponer precios. Lo que tú tienes que hacer es llevar telecomunicaciones, llevar proyectos de desarrollo productivo y tienes que capacitar a los funcionarios públicos para que sepan hacer perfiles de proyecto, para que sepan conseguir financiamiento para esos proyectos. Si tú vas con todo ese paquete de intervenciones, con ese combo de intervenciones, ahí sí las carreteras pueden contribuir a generar a bienestar a las poblaciones. Si tú solo vas y construyes la carretera, que es lo que se suele hacer, y después te vas, ese comercio va a beneficiar a muy pocos o en el peor de los casos va a beneficiar a actores ilegales. Entonces, por eso nuestra intención con este informe y con el diálogo que hemos tenido con Oraú y con otras organizaciones, con Orpio también, por ejemplo, en Loreto, es no solamente cómo generamos una alerta del riesgo, en este caso de la ilegalidad, sino cómo proponemos, cuáles son las condiciones mínimas que deben haber para que estos proyectos sí generen bienestar en la población. Entonces esperamos y estamos tratando de tocar puertas al Estado también para transmitir los resultados de esta investigación y que se entienda qué otras acciones debe llevar en paralelo para el beneficio de las poblaciones, ¿no? Timat aparopayeni proyectos ara paita orika yantay da kiromeka oka carretera payeni te paita abismo yetiri saika hetin tamaro etene idirori payeni ara cari perotero cantay tiri meka oka desforestación anta Amazonía aquí. Principalmente porque no se vinculan, no están vinculadas a una estrategia de desarrollo económico. Por ejemplo,
Ucayali tiene un documento que se llama Estrategia de Desarrollo Regional Bajo en Emisiones, que lo firmó el gobierno regional de Ucayali, me parece que el 2019, y donde entiendo hubo alguna participación de organizaciones indígenas. Ese documento es muy ambicioso, se puede discutir, pero tiene algo muy interesante que analiza las potencialidades de Ucayali, cómo en distintas provincias y distintos distritos hay potencial de algunos productos para su transformación y poder ser vendidos no solamente a la costa del país, a Lima y otras ciudades de la costa, sino para exportación. También hay potencialidades en turismo y otros sectores económicos. Pero, por ejemplo, cuando tú escuchas que los funcionarios públicos hablan de promover carreteras, nunca vinculan esas carreteras a ese diagnóstico. Solamente dicen, va a haber comercio, va a haber mayores ingresos, nada más. O sea, es una idea suelta que no está vinculada a una estrategia de desarrollo económico o a algún documento que ya tenga el gobierno regional de Loreto. Entonces, parte de las recomendaciones también es cómo, si tú no vinculas estos proyectos a esas estrategias de desarrollo o a esos diagnósticos, entonces lo que va a pasar es una ocupación desordenada que se traduce en deforestación, que es lo que me preguntabas. ¿Por qué se genera deforestación? Porque las carreteras facilitan el acceso al bosque, ¿no?, que antes no había. Entonces empiezan a haber especulación de tierras, invasiones, y eso se traduce en deforestación. Entonces, para evitar eso, insistimos en que esos proyectos tienen que vincularse a estrategias o a planes que ya tenga el Estado peruano para promover actividades productivas, ¿no? Nosotros sabemos que hemos tocado un tema muy sensible en la Amazonía, porque cuando normalmente va alguien y hace, digamos, cuestionamientos sobre los proyectos de carreteras, siempre se nos dice, sobre todo a los que somos de Lima, ustedes la tienen muy fácil, ustedes se movilizan por carreteras a donde ustedes quieren ir, no pueden venir a decirnos a nosotros los amazónicos que no podemos construir carreteras. Nosotros entendemos eso y el mensaje no es no a las carreteras. El mensaje es cómo hacer, qué se necesita hacer en el Estado y en el gobierno regional para evitar, ¿no?, que estas carreteras terminen sirviendo más a actores ilegales. Nosotros sabemos que hay un derecho fundamental que tiene que ver con el acceso a servicios públicos de las poblaciones y para eso se necesita la conectividad y las carreteras son parte de la solución. Pero si eso no va vinculado a otras acciones, incluso a la presencia de las fuerzas del orden para que controlen, ¿no?, para que eviten que haya más invasiones, si eso no se incorpora en la planificación de los proyectos, entonces eso va a terminar sirviendo a muy pocos, ¿no?, y actores ilegales. Entonces el mensaje es ese, ¿no?, que tratamos de hacer algo propositivo y no queremos cuestionar o decir que no se deben hacer proyectos en la Amazonía, ¿no? Gracias, más bien. Pasonki. Pasonki. Maro tino shanika ke makirisiro ikana kiriroretska kantromeka utime anta saik hejinda anam pitsteki oka proyectos, carreteras, viales. Yo tabakro ero kapayen ehatitano yo tabakronaka. Kantima ita cha mishirenti yo tema haka idi mashke yo metatri inyawe tri anyaniki atri payeni. Meka amena bakro oka secuencia picantero avirori. Dilo tú también. Dilo tú también. Picantero Avirorí. Qué gusto. Le estoy enseñando frases en Ashánica. ¿Se anima a leer esta frase, por favor, amigo? Antamipe obaña yete. Antamipe o bañayete. Exacto. Bueno, estamos hablando en castellano. Los bosques son fuente de vida. Y en esos momentos, ¿qué le dirías a todo el público televidente que nos está viendo? Bueno, que se animen a conocer más de toda la cultura del Perú, ¿no? Porque, bueno, son lenguas que no conocemos y es súper importante para todos. Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. ¿Son de Perú? No, colombiano. Colombiano. Estoy enseñando frases en Ashánica. Antanipe, obañayete, Exacto. La pronunciación es Antamipe antanipe, Obañayete. obañayete. En castellano dice, los bosques nos dan vida o son fuente de vida. Muchas gracias.
¿Se anima a leer esta Sí. frase, por favor? Ya, Antamipe o Bañayete. Por Muy favor. fácil. Antami. Antamipe o Bañayete. Ujú. Por favor. Antamipe o Bañayete. Esto fue Picantero Avirori. Dilo tú también. Dilo tú también. Picantero Avirori. Pason que mi shirenzi piyome ta gidi atri payeni haka iri mashike iyo da kero kame tabe inya wetro anya neki kanti mai tacha tema ironya kano pason tena es andaruete tema oka Municipalidad Santiago de Surco opoña esta Parque Ecológico Voces por el Clima abake ushtowaku tancharikamet oka programa ashi anyane kora que no piaje ta no shaninga po ya kotaba kena. Viajeita página no shaninka, capchequita eteka a quien está cotachero documental sonido amazónico. De mi jeva tacanchiro Luis Chumbe, jeva tacanchiro ni me costó contar cameta o documental de me ataquero meka sacha cine. No shaninkaite, okashia canta kotansika hitacharira documental. Aita que iken satakoye tiriri hitacharira Los Wemblers de Iquitos. Iri yotake legendario del grupo musical Amenako tirori hitacharira cumbia amazónica. Iro sati ni motaka heitiri maro ni atiripe nampitsi sati oriente peruano. Same chame navajero tashia cantansi. Sonido Amazónico, la historia de los fabulosos Wemblers de Iquitos, nace como idea en el año 2019, cuando conozco al cantante, al vocalista de la banda, a Jair Sánchez. Él me expresa que en ese momento cumplían 50 años de trayectoria musical. Eso me motivó a mí como a pensar en un proyecto, ¿no?, audiovisual que narre la vida de los fabulosos Wemblers de Iquitos, ¿no? Creo que también como para ponerlos en valor, para darles el reconocimiento que ellos se merecen, ¿no? Al ser padres y pioneros de un género musical muy importante como es la cumbia amazónica. El documental Sonido Amazónico nos tomó 4 años realizarlo. Empezamos el año 2019 a grabar una primera parte, ¿no? En un primer momento no era la idea hacer un largo documental, más bien estábamos pensando en un proyecto mucho más pequeño. Yo cuando empecé a interactuar con los Wemblers, habíamos quedado en hacer un par de videoclips con ellos, ¿no? Porque ellos querían hacer sus videoclips para poder, digamos, hacer llegar su música a las nuevas generaciones. Y en paralelo yo digo, ya, voy a grabarles también y vamos a hacer un cortometraje, un pequeño corto documental. Entonces, digamos, hubo 3 días de rodaje en el que se grabaron a los Wemblers en época de carnaval. Y fue ahí que después de esos 3 días satisfactorios, ¿no?, de conocer sus vidas, de entrevistarlos, de ver en qué momentos estaban, qué fiestas realizaban, ¿no?, escuchar su música, a mí me pareció como que podría ser un proyecto mucho más ambicioso del que estábamos como haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? 2020 vino una pandemia. Entonces, la pandemia que a todo, el COVID-19, que nos afectó a todos, ¿no? Entonces, digamos, también fue un proceso complicado para la película poder realizar finalmente, ¿no? Nada de lo que se ha hecho al final, cómo termina la película, estaba pensado al comienzo, ¿no? Creo que trabajar con los Wemblers, con estos músicos tan energéticos, con tanta vida y tanta energía, ha sido muy reconfortante porque son personajes entrañables, la verdad, ¿no? Ellos, la verdad, han dado mucho de su intimidad, ha sido muy agradable, muy reconfortante y hemos trabajado bastante. Creo que han sido 4 años en los que nos hemos comprometido muchísimo para llevar a cabo este proyecto documental. Tanto ellos como personajes protagónicos que daban su tiempo, sus momentos y su vida, y tanto yo y mi equipo de producción, ¿no?, que hemos estado trabajando a lo largo de estos 4 años, ¿no?, con mucha dedicación. Y fuimos seleccionados en 17 festivales a lo largo y alrededor del mundo. Entonces, después de ese año de recorrido por festivales, finalmente ahora estamos en una etapa
en la que estamos trayendo la Perú nuevamente, ¿no? Y la estamos distribuyendo por diferentes espacios de nuestra área territorial, ¿no? Hemos decidido hacer una gira distinta también, ¿no? A lo que se acostumbra a ver, porque queríamos que la película se mire en la Amazonía. Creo que es una película amazónica y que mejor que los amazónicos sean para que las vean, ¿no? El acceso al cine en la Amazonía no es tan fácil, bueno, como en cualquier otra regiones. Pedimos a toda la comunidad, a todos los que nos estén viendo, que sigan las redes de Sonido Amazónico, van a poder enterarse de dónde vamos a estar proyectando en estos meses en el Perú. Un saludo muy grande para la familia Ashi Añane de TV Perú. Les dejo ahora con el tráiler de Sonido Amazónico. No se olviden de ver la película. ¿Cómo están, amigos tropicales? Buenas tardes para todos ustedes, porque la Amazonía nos sintoniza. Me gustaba bailar, era bailarín, muy bailarín. Trato de animarle al grupo, pero tiene que gustar. Eso tengo desde muy joven. Todo de bueno. Yo he empezado a tocar a la edad de 12 años. En toda parte del Perú se han puesto los fabulosos huemles de Iquitos. Cuando nos fuimos a trabajar en diferentes pueblos de la Amazonía, para mí era maravilloso escuchar diferentes sonidos. Hay que seguir todos los días luchando por la vida, hasta el día que nos lleven la naturaleza. Y ahora vienen los huemles con el sonido amazónico. ¡Selva para todo el mundo! Temairoñaca oca sonido amazónico, paita quiero me que canta denominado ahora Festival Internacional de Cine de Cali. No shaninkaite neveyetar ori pampoyantzika, ari pamenako yeter ori okonia da kerimeka aka. Shia canta kotantzika. Ai satino canten pilla. Pamenaitero shia canta kotantziki taiteriki 12 kashirisatika. Ara yetiro El Galpón, impoiji 14, ara Cine Caleta, ara Osaika Sanoti, Aurelio Sousa, 225, Irima Chiquica. Ero pipiaco heiterots no shanika pihahet pamena hetero kameta pa película. Timas na pashini mishine tipai oine hakandri maro tina shanika fayen. Oma pero koya, no shaninkaite, tsamemeka no cantaba kempi, producción, ojata shitaitiro hitacharira exposición. Vida, arte y cultura amazónica. Oña amenaco tanta etarori antaeta charir. Buenos días, soy Estela Miranda Castillo, directora del Museo Nacional de la Cultura Peruana. El año 2021 nosotros nos enteramos que había una colección del antropólogo norteamericano Gerald Weiss que se encontraba en los Estados Unidos, una importante colección asháninca. Shauri Marohini no Shaninga, Naro no Paita Kashiri, no Puñara, comunidad nativa de Anaro, del distrito de Quimbiri. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kashiri, soy de la comunidad nativa de Anaro, del distrito de Quimbiri, región Cusco, provincia de La Convención. Estamos aquí viendo los accesorios hechos a mano, que hicieron mis ancestros ashánicas de los años 60 a los 70 y se sigue manteniendo. El Museo Nacional de la Cultura Peruana realizó las gestiones ante el Ministerio de Cultura para poder coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y estas piezas puedan llegar pronto al Perú de retorno. Podemos ver la cotidianidad de esta cultura. Por ejemplo, tenemos trajes que son las cusmas, no tanto estas cusmas de varones con sus tocados, ¿no? Que son hechas de corona, algunas de caña brava con la pluma, ¿no? De guacamayo, de papagayo. Yo desde pequeña aprendí todo de mis abuelos, más que nada de mi abuela que me enseñó desde pequeña, que son los teñidos naturales, hilado a cintura,
que son la iconografía xáninca, el pintado facial, los accesorios que son las bisuterías. Vamos a ver en realidad toda la usanza cotidiana que utiliza este grupo étnico axánica. Las flechas, la diversidad de flechas. Hay flechas que son de 3 puntas, otras que son flechas de punta cónica, que son solamente para golpear, digamos, al ave y utilizar las plumas. Hemos ido indagando bastante también con el apoyo de 2 asociaciones de mujeres axánicas, como es la asociación Anaro y la señora Marisol Samaniego, quienes son mujeres axánicas que han aportado bastante también con la información para brindar en esta exposición. Alguien que también tenemos que agradecer es al coleccionista Juan Carlos Lacerna, que también es un investigador dedicado a temas de la Amazonía peruana. Nosotros protegemos la naturaleza, somos parte de ello y convivimos con ella también, ¿no? Los invitamos acá en el Museo Nacional de la Cultura Peruana para que puedan ver este arte axánica Pasonqui. Gracias. Están cordialmente invitados al Museo Nacional de la Cultura Peruana, que se encuentra ubicado en la avenida Alfonso Ugarte, 650, en el Cercado de Lima. Se va a extender hasta la quincena de marzo del 2025. Están cordialmente invitados. Los horarios son de martes a sábado, de 9 de la mañana hasta las 4:30. Si hay colegios, pueden comunicarse con nosotros al correo mnsp@cultura.gov.pe para que puedan separar una fecha especial y poder incluso realizar algún tipo de talleres. No xaninkaite, oka exposición, tatsirika, ari osamanita koteri, iro satika shirikimari so osarentsisati pukapahatsine, kitaiteriki 15. Ari pamena kotaiterori otimira Museo Nacional de Cultura Peruana. Arita que no xaninka que makini mishirenzi pija hete maro etene pio pero tanjaro ero apea kotana ame hete aro kapaya ni akanta hete xaninka hetzika. Aribe overa kutapaka o programa axianyane añaba kahia pashiniki semana sabra kapchikitepe. No veta tana hiari maro etene ero kapayeni seke pinambi seke no xaninka e atzakari no xaninka. Uma pero no xaninkaite no hatawahita aisatino kantempi timatsi redes sociales ashitari programa ka axianyane pamena koheite na Facebook, Instagram, aisati YouTube. Ari añaba kahimpa usauro tapajerika pashiniki semana. Hatahana no xaninkaite.